El año es 1944. La Segunda Guerra Mundial ruge en su fase más brutal en el frente oriental, un escenario de horrores y heroísmo que se extendía por miles de kilómetros. En medio del caos ensordecedor de los cañones, del rugido metálico de los motores de los tanques y del olor penetrante de la pólvora y la muerte, surge una leyenda, un susurro que se propagaba como pólvora entre las tropas, tanto las que defendían como las que atacaban. El cañón BS-3 de 100 mm soviético, un arma que desafiaba la lógica y que parecía haber venido de otro planeta. Imagínense la escena, amigos. Un tanque Tiger I, el coloso de acero de Alemania y el terror de los campos de batalla, avanzaba imponente. Su blindaje era impenetrable y su reputación de invencibilidad crecía con cada kilómetro que conquistaba en las estepas rusas o en los bosques densos. Para las dotaciones de artillería soviéticas, enfrentar a un Tiger era, muchas veces, firmar su propia sentencia de muerte, un desafío que parecía casi imposible. Pero de repente, algo increíble sucedía. A 1500 metros de distancia, una distancia que en aquellos tiempos de guerra se consideraba un tiro de suerte o un milagro, un destello rasgaba el horizonte gris, seguido por un estruendo que hacía temblar la tierra. Y el invencible tanque Tiger I, el orgullo de la ingeniería alemana, se estremece. Su blindaje frontal, que parecía indestructible, es perforado como si fuera de papel. Pone los pelos de punta, ¿verdad? Aquel monstruo de metal que antes parecía intocable, de repente se convertía en chatarra humeante. Las tripulaciones de los tanques Tiger alemanes, acostumbradas a dictar las reglas del combate, se quedaban en shock, sin entender qué había pasado. Mientras tanto, sus hermanos alemanes, los temidos cañones PaK-43 de 8, 180 mm, armas de respeto que hacían temblar a los aliados, necesitaban acercarse peligrosamente a menos de 500 metros para tener una oportunidad similar de penetración. 500 metros. En un campo de batalla, esa distancia era casi un abrazo, una invitación para que el enemigo devolviera el golpe. La diferencia era abismal. Un vacío de 1000 metros que separaba la eficacia de dos de las mayores potencias bélicas de la época. ¿Cómo era posible una disparidad tan absurda? ¿Qué secreto oculto guardaba el cañón BS-3 de 100 milímetros? ¿Era verdad o era propaganda soviética para subir la moral de las tropas y sembrar el miedo entre los alemanes? ¿O había algo más profundo detrás de esta aparente desigualdad, algo que los manuales de balística de la época no lograban explicar y que ni los más experimentados ingenieros y diseñadores soviéticos y alemanes imaginaban? Esa es la gran cuestión, el enigma que recorre la historia de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los años cruciales de 1944 y 1945, cuando el cañón BS-3 de 100 mm entró en servicio activo y comenzó a dejar su marca, enfrentando no solo al tanque Tiger I, sino también a sus sucesores más pesados, los tanques Tiger II. La leyenda del BS-3, capaz de perforar el blindaje del Tiger a distancias que parecían de ciencia ficción para la época, cobró fuerza en las trincheras del frente oriental, difundiéndose rápidamente, tal como se propagan las noticias de un gol decisivo en un partido importante. Pero la verdad detrás de esta leyenda es mucho más compleja que un simple «el cañón ruso era demasiado fuerte». Prepárense para sumergirse de lleno en esta investigación histórica y desentrañar uno de los mayores misterios de la artillería antitanque de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a revisar los informes de combate, analizar los datos balísticos y entender las filosofías de diseño que guiaron a mentes como la de Mikhail Fyodorovich Korobov, el genio detrás del BS-3, y a los talentosos ingenieros y diseñadores de las legendarias empresas Krupp y Rheinmetall, que dieron vida al PaK-43 y a los Tigers. Esta no es solo una historia de balas y blindajes, es una historia de ingeniería, de la valentía inquebrantable de las dotaciones de artillería soviéticas que operaban estas máquinas mortales, y del despiadado campo de batalla que ponía a prueba los límites de la resistencia humana y de la innovación tecnológica. Vamos a explorar la realidad de las fábricas y los campos de pruebas en la Unión Soviética y Alemania, donde estas armas fueron forjadas, y las tácticas desesperadas que nacían bajo el fuego enemigo.
¿Será que la superioridad balística del BS-3 era un hecho incuestionable, fruto de una tecnología adelantada a su tiempo? ¿O será que la astucia de la propaganda soviética, combinada con la percepción del invencible Tiger, creó una narrativa que se volvió más poderosa que la propia realidad? La respuesta no es sencilla, y es precisamente esa complejidad lo que hace que esta historia sea tan fascinante y digna de ser contada. Ha llegado el momento de descubrir qué hay detrás de las leyendas y entender lo que realmente ocurrió en aquel periodo sombrío de la historia. Denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y únanse a nuestra expedición histórica para desenterrar la verdad detrás del cañón BS-3 de 100 milímetros. Para entender el verdadero impacto del cañón BS-3 de 100 milímetros y el porqué de su leyenda, es fundamental sumergirse primero en el terror que fue diseñado para combatir, el legendario tanque Tiger I. En 1943, cuando esta máquina de guerra empezó a aparecer en masa en el frente oriental, daba miedo de verdad. Era una visión aterradora que cambió para siempre el paisaje del campo de batalla y la moral de las tropas. Imagínate, hermano, un monstruo de acero de 57 toneladas, con un blindaje frontal que llegaba a los impresionantes 100 milímetros, y un cañón KVK-36 de 8.8 cm que parecía escupir fuego a distancias absurdas. Era un verdadero peso pesado, un campeón invicto en el ring de la guerra. En aquella época, el tanque Tiger I era prácticamente invulnerable a cualquier arma antitanque aliada disponible. Los ingenieros y diseñadores alemanes de Krupp y Rheinmetall habían creado una fortaleza móvil, una verdadera pesadilla para los artilleros soviéticos. La única esperanza era acertar en los flancos o en la parte trasera, e incluso así, solo a distancias extremadamente cortas, de esas en las que casi podías verle la cara al enemigo. Era un hueso duro de roer, un desafío que parecía insuperable. El rugido de su motor Maybach, un sonido grave y potente que resonaba en las estepas rusas. El rechinar de sus anchas orugas, abriéndose paso entre la nieve o el lodo, y esa silueta imponente en el horizonte, todo eso infundía un miedo visceral en los corazones de los soldados soviéticos. Era como si la propia muerte llegara sobre ruedas. Los relatos del Frente Oriental cuentan historias de un solo tanque Tiger I, logrando detener el avance de toda una columna de tanques T-34, frustrando ofensivas y cambiando el rumbo de las batallas. La moral alemana se disparaba con cada Tiger enviado al frente, dándoles un impulso extra a las tripulaciones alemanas, que se sentían prácticamente invencibles dentro de esos caparazones de acero. Sabían que tenían en sus manos una carta ganadora, una máquina capaz de cambiar el destino de cualquier enfrentamiento. Mientras tanto, los aliados, incluidas las fuerzas soviéticas, estaban de cabeza buscando la forma de detener a esta fiera. Las fábricas y campos de pruebas en la Unión Soviética y Alemania trabajaban a toda marcha, cada bando intentando mejorar sus armas y defensas, pero al principio parecía no haber respuesta. El tanque Tiger I no era solo una máquina de guerra, era un símbolo del poder y la invencibilidad alemana, una fortaleza móvil que parecía desafiar todas las leyes de la balística y la lógica militar. Era la imagen publicitaria de la ingeniería de guerra del Tercer Reich, una demostración de fuerza que intimidaba con solo aparecer. Los comandantes soviéticos en sus tiendas improvisadas en el frente oriental pasaban noches en vela revisando mapas y estrategias, intentando encontrar un punto débil en ese gigante de acero. Cada encuentro con un Tiger I era una lección brutal y sangrienta. Los relatos de los sobrevivientes de las dotaciones soviéticas estaban llenos de admiración y horror por la capacidad destructiva del tanque alemán. Veían cómo sus cañones antitanque de menor calibre rebotaban en el blindaje frontal como si fueran piedritas, mientras que el cañón de 8.8 centímetros del Tiger I perforaba sus defensas con una facilidad pasmosa, mandando sus tanques al desguace en cuestión de segundos. La búsqueda de un arma capaz de neutralizar al Tiger I se convirtió en una prioridad máxima. Era una carrera contra el reloj, una cuestión de supervivencia. Los ingenieros y diseñadores soviéticos sabían que necesitaban algo diferente,
algo con más fuerza, más potencia. Necesitaban un as bajo la manga para enfrentar a este monstruo. No bastaba con apuntar a los puntos débiles. Era necesario tener la capacidad de perforar el blindaje donde fuera que el tiro acertara, o al menos hacerlo a una distancia segura, lejos del alcance mortal del cañón del Tiger. El tanque Tiger Prime, con su aura de invencibilidad, moldeó las tácticas y el desarrollo de nuevas armas durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los años 1944 y 1945, cuando los combates alcanzaron su punto máximo. Obligó al enemigo a innovar, a pensar fuera de la caja y a buscar soluciones radicales para un problema que parecía no tener salida. Esta bestia de acero, con toda su gloria y terror, preparó el escenario para la entrada de nuevos protagonistas, armas que buscarían desmitificar su invencibilidad. Pero, como veremos, toda fortaleza tiene su punto débil, y la búsqueda incansable de este moldearía el destino de miles de hombres y el desarrollo de nuevas armas, incluyendo el famoso cañón BS-3 de 100 milímetros. La leyenda del Tiger era fuerte, pero el frente de batalla es un lugar donde las leyendas pueden ser desafiadas y a veces incluso derribadas. No obstante, la realidad en el hielo y el lodo del frente oriental era mucho más cruel, y la aparición del tanque Tiger Prime cambiaría el juego de forma dramática, imponiendo un desafío sin precedentes a las fuerzas soviéticas. Aquel monstruo de acero alemán, con su silueta imponente y blindaje casi impenetrable, no era solo un tanque, era un símbolo de terror, una barrera infranqueable que desmoralizaba a las tropas y frenaba el avance soviético. Para los valientes artilleros soviéticos, avistar un tanque Tiger Prime en el horizonte era el anuncio de una batalla desigual, donde el valor muchas veces no bastaba para superar la superioridad tecnológica. La situación estaba muy difícil, y la Unión Soviética necesitaba encontrar una solución rápido. El tanque Tiger Primo, con su temible cañón de 8.7 metros y un blindaje frontal que alcanzaba los 100 milímetros, transformó el campo de batalla. No pasó mucho tiempo antes de que las tripulaciones de los Tiger se sintieran casi invulnerables, avanzando con una confianza que rozaba la arrogancia. Y tenían motivos para ello. Los cañones antitanque estándar del arsenal soviético en ese entonces, como el SIS-2 de 57 mm, que era competente contra tanques medios, y el cañón de 76 mm de los icónicos T-34, simplemente golpeaban el blindaje frontal del Tiger Primo como si fueran canicas contra una pared de concreto. Era una frustración inmensa, un golpe bajo para los soldados que veían sus proyectiles rebotar o explotar sin causar daño. La única oportunidad, el único camino a la victoria, era acercarse peligrosamente a distancias suicidas para intentar acertar en los costados o en la parte trasera, donde el acero era más delgado. Pero para lograr eso, se necesitaba mucha suerte y sobre todo estar dispuesto a pagar un precio altísimo en vidas. Esta táctica de abrazar al enemigo para encontrar un punto débil, obligada por la superioridad del Tiger Prime, resultó en un costo humano devastador. Los campos del frente oriental se convirtieron en un infierno de acero y carne, donde los artilleros y la infantería soviética se veían forzados a exponerse a un fuego cruzado brutal en intentos desesperados por emboscar o flanquear. ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cuántos sueños se truncaron? Solo porque los cañones existentes no tenían la potencia necesaria para detener al enemigo de frente y a una distancia segura. La presión sobre los ingenieros y diseñadores soviéticos era inmensa, casi insoportable. Era un problema enorme que exigía una solución urgente y radical. El mando militar, consciente de la gravedad del asunto, exigía una respuesta, un arma que finalmente pudiera enfrentar al monstruo de acero alemán de tú a tú, o, mejor aún, desde lejos. La Unión Soviética, que ya había pasado por momentos de extrema dificultad al inicio de la Segunda Guerra Mundial, no podía permitirse perder más tiempo. El destino del frente oriental, y con él el futuro de toda la guerra, parecía depender de la capacidad de Moscú para desarrollar una respuesta eficaz a esta amenaza colosal. Era una carrera contra el tiempo, una batalla de ingenio e ingeniería tan crucial como las que se libraban en el barro.
Los ingenieros y diseñadores soviéticos, liderados por mentes brillantes como Mikhail Fyodorovich Korobov, sabían que la tarea no sería fácil. Necesitaban un cañón que no solo perforara el blindaje del tanque Tiger Pin, sino que lo hiciera a distancias que permitieran a los artilleros operar con un margen de seguridad sin tener que meterse en la boca del lobo. La necesidad era clara: un cañón con alta velocidad de salida y un calibre mayor, capaz de asestar un golpe devastador. En las fábricas y campos de pruebas soviéticos, la urgencia marcaba el ritmo. Cada diseño, cada cálculo y cada prototipo se evaluaba bajo la sombra de la amenaza del Tiger I. La meta era superar al enemigo, no solo igualarlo. La percepción de la superioridad alemana, alimentada por la leyenda del Tiger, debía romperse, no solo en la moral de las tropas, sino en la realidad de la balística. Esta necesidad apremiante de detener al tanque Tiger I y de cambiar las tornas contra las máquinas alemanas que tanto sufrimiento causaban, sería el catalizador para el nacimiento de una de las armas más polémicas y legendarias de la artillería soviética. El cañón BS-3 de 100 milímetros. No era solo una cuestión de potencia de fuego, era una cuestión de supervivencia, de honor y de cambiar la marea en un conflicto que consumía millones de vidas. Los ingenieros sabían que tenían en sus manos no solo el futuro de un arma, sino la esperanza de una nación. La promesa del BS-3 era que los artilleros soviéticos tendrían por fin las herramientas para detener a los tanques Tiger I y II, no con sacrificios ciegos, sino con precisión y poder destructivo. La expectativa flotaba en el aire, densa como el humo de las batallas que aún estaban por venir. En medio de aquel escenario de incertidumbre, y bajo la sombra imponente de los vehículos enemigos, la urgencia de una respuesta a la altura resonaba en los pasillos de los centros de investigación soviéticos como un grito de guerra silencioso. El Frente Oriental, un escenario de brutalidad sin precedentes, exigía soluciones audaces y rápidas. Los ingenieros y diseñadores soviéticos, con una garra que envidiaría cualquier deportista en una gran final, estaban bajo una presión inmensa. El tanque Tiger I alemán se había convertido en una pesadilla para las tropas soviéticas, y su blindaje parecía impenetrable para la mayoría de las armas existentes. Era una situación de todo o nada, ¿entienden? Necesitaban algo que pudiera plantarle cara a esa fiera mecánica, y no era para mañana, era para ayer. Fue en este contexto de vida o muerte que un equipo de mentes brillantes, liderado por Mikhail Fyodorovich Korobov, se embarcó en un proyecto ambicioso, una verdadera carrera contra el reloj. El objetivo era claro: crear un cañón antitanque que no solo detuviera al tanque Tiger I, sino que lo pulverizara incluso a larga distancia. La idea era cambiar el juego, y para eso necesitaban algo que combinara fuerza bruta con precisión quirúrgica. El resultado de este esfuerzo heroico fue el cañón BS-3 de 100 milímetros, un arma que, desde los primeros bocetos, prometía marcar un antes y un después. No era solo un cañón, era la esperanza de miles de artilleros soviéticos que se jugaban la vida en cada enfrentamiento. La concepción del cañón BS-3 de 100 milímetros fue un testimonio de la capacidad de innovación soviética, incluso bajo las condiciones más adversas. Los ingenieros sabían que no podían permitirse un diseño complicado o una fabricación lenta. La guerra no esperaba por nadie. Necesitaban un arma robusta, confiable y que pudiera producirse en masa en las fábricas repartidas por la Unión Soviética, a menudo bajo la amenaza constante de ataques aéreos. El desarrollo fue rápido, casi frenético, impulsado por la urgencia que solo la Segunda Guerra Mundial podía imponer. Cada soldadura, cada pieza mecanizada y cada cálculo balístico se hacía con la conciencia de que había vidas que dependían de esa arma. Lo que diferenciaba al cañón BS-3 de 100 milímetros no era solo su potente calibre, sino, fundamentalmente, su impresionante velocidad de salida. Esta característica permitía que el proyectil golpeara el objetivo con una energía cinética devastadora, aumentando exponencialmente las posibilidades de perforar el blindaje más grueso del Tiger I. Era como dar un puñetazo con la fuerza de un tren a toda velocidad. Los ingenieros comprendieron que para combatir a un tanque pesado como el Tiger, no bastaba con un proyectil grande. Tenía que ser rápido,
muy rápido. Esta combinación de calibre y velocidad era la receta del éxito, una verdadera solución para las tropas en el frente. Pero el cañón BS-3 de 100 mm no era solo un especialista en cazar tanques. En un ejemplo de genialidad pragmática, los diseñadores lo concibieron como un arma multifuncional. Además de su función principal antitanque, era perfectamente capaz de disparar proyectiles de alto explosivo contra la infantería enemiga y fortificaciones. Esto lo hacía increíblemente versátil en el campo de batalla, un verdadero comodín. Los artilleros soviéticos podían usar la misma pieza para eliminar un nido de ametralladoras o abrirse paso a través de una barricada antes de centrar su atención en un tanque Tiger que se aproximara. Esta adaptabilidad era un valor incalculable en un conflicto tan dinámico e impredecible como la Segunda Guerra Mundial. El diseño del BS-3 de 100 mm reflejaba la dura realidad del frente oriental. Era robusto, hecho para aguantar el trato duro, los rigores del clima ruso y la brutalidad constante del combate. La sencillez para su fabricación en masa era un punto crucial, ya que la Unión Soviética necesitaba miles de estas armas para equipar a sus divisiones. Y lo más importante, fue diseñado para ser móvil. A pesar de su tamaño y potencia, debía ser capaz de posicionarse y reposicionarse rápidamente en el campo de batalla, acompañando el avance de las tropas o moviéndose para defender un flanco. De nada servía tener un cañón poderoso si se quedaba atascado en el lodo o no podía seguir el ritmo de la guerra. La movilidad era la clave de la eficacia táctica, una lección aprendida a base de golpes en los años anteriores del conflicto. El cañón BS-3 de 100 mm representaba, sin duda, un salto tecnológico para la artillería soviética. Incorporaba todas las lecciones aprendidas en los combates más brutales contra los tanques Tiger I y otros vehículos blindados alemanes. Cada fallo y cada acierto en el frente alimentaron el proceso de diseño, transformando el dolor de la derrota en fuerza para la innovación. Los ingenieros y diseñadores, como Mikhail Fyodorovich Korobov, no estaban solo diseñando un arma, estaban diseñando esperanza, venganza y la herramienta para cambiar el rumbo de la guerra. Era un trabajo de maestros, hecho por gente que sabía lo que estaba en juego. Tras la fase de diseño y fabricación, el arma fue probada exhaustivamente en los campos de pruebas de la Unión Soviética. Cada disparo se analizaba y cada ajuste se implementaba meticulosamente. Los resultados preliminares eran más que prometedores. Encendieron una llama de optimismo entre los ingenieros y el mando militar. Parecía que, finalmente, tenían la respuesta al enigma del tanque Tiger I. Aquel cañón de 100 mm, con su velocidad y potencia, era la apuesta soviética para revertir la superioridad blindada alemana. Sin embargo, por muy alentadoras que fueran las pruebas en entornos controlados, la verdadera prueba de fuego vendría en el campo de batalla, contra el acero y el fuego de los Tigers, donde no había margen de error y cada tiro valía una vida o la victoria. La expectativa flotaba en el aire, ahora con un nuevo ingrediente: la esperanza. La expectativa que flotaba en el aire pronto se transformaría en una realidad brutal cuando el cañón BS-3 de 100 mm llegó finalmente al frente oriental en 1944. La Unión Soviética estaba en un momento crucial, y la llegada de una nueva arma tan esperada era como un grito de guerra, una promesa de que las cosas podían cambiar de verdad. No pasó mucho tiempo antes de que entrara en acción, y los primeros informes sobre su rendimiento contra el temible Tiger I empezaron a surgir. Al principio, la información era un poco confusa, como es normal en el caos de la batalla, pero rápidamente empezó a formarse una narrativa poderosa y casi mítica que ganaba fuerza como una bola de nieve. El rumor en el frente era claro: el cañón BS-3 de 100 mm era capaz de penetrar el blindaje del tanque Tiger I a distancias con las que los cañones alemanes, como el PaK-43 de 8.8 cm, ni siquiera soñaban. No era solo un chisme, era una historia que pasaba de boca en boca entre los artilleros soviéticos, llenándolos de orgullo y valor. Empezaron a circular historias de proyectiles de 100 mm atravesando el blindaje frontal del Tiger I a unos impresionantes 1500 metros o más, elevando la moral soviética por las nubes,
y por otro lado generando una preocupación real y un escalofrío en la espalda de las tripulaciones alemanas. De repente, el blindaje que parecía impenetrable y el arma que era el terror de los campos de batalla encontraban un adversario que, según las leyendas, lo convertía en papel a una distancia segura para los artilleros rojos. Pero a ver, ¿qué tan precisas eran estas historias que volaban como el humo en el viento helado? El campo de batalla es un lugar de locura, un caldero de caos, miedo y percepciones distorsionadas donde la adrenalina moldea la realidad de formas inexplicables. ¿Qué era un hecho balístico verificable y qué era una exageración alimentada por la propaganda y el deseo ardiente de victoria? ¿Era el BS-3 realmente el arma milagrosa que sugería la leyenda, la bala de plata que resolvería los problemas soviéticos? ¿O había una explicación mucho más compleja, técnica y menos romántica detrás de su eficacia? Para resolver este enigma e ir más allá de las hazañas heroicas contadas una y otra vez, necesitamos sumergirnos en los detalles técnicos, en la balística pura y en la ciencia de la perforación. No basta con escuchar los relatos, hay que entender el cómo y el por qué. Los ingenieros y diseñadores, soviéticos y alemanes, mentes brillantes como Korobov y los técnicos de Krupp y Rheinmetall, no trabajaban con magia, sino con física, metalurgia y cálculos complejos. Buscaban la máxima optimización dentro de las limitaciones de la época. Las fábricas y campos de pruebas, lejos del frente, eran los escenarios donde estas teorías se ponían a examen. Allí, bajo la mirada atenta de científicos y militares, las armas eran forjadas y refinadas, buscando el rendimiento ideal. ¿Será que las pruebas en ambientes controlados reflejaban fielmente el pandemonio del frente oriental? ¿Eran las leyendas del BS-3 el resultado de una superioridad tecnológica real que permitía penetrar al Tiger a 500 metros mientras el PAC-43 necesitaba estar a 500 metros para ser eficaz? ¿O acaso las condiciones de combate, el ángulo del impacto, la calidad de la munición o el nerviosismo de las tripulaciones distorsionaban la percepción de la realidad en el momento exacto del disparo? La verdad es que la guerra es un escenario donde la valentía y la tecnología se encuentran con la suerte. Un tiro certero de un BS-3 a larga distancia podía ser el resultado de un artillero excepcional, de una falla en el acero del Tiger en un punto específico o de una combinación de factores perfectos. La difusión de estas historias, a su vez, cumplía un papel fundamental: inspirar a los suyos y desmoralizar al enemigo. En un conflicto de proporciones épicas como la Segunda Guerra Mundial, la moral era tan o más importante que el acero y el fuego. Creer en la superioridad de tu propia arma podía llevar a actos de heroísmo increíbles. Por lo tanto, el secreto oculto del BS-3 no reside solo en su construcción, sino también en cómo se tejió su leyenda. Era una mezcla de ingeniería de punta, táctica de campo y la poderosa fuerza de la narrativa. Para entender realmente la diferencia entre los 1500 metros soviéticos y los 500 metros alemanes, debemos diseccionar cada elemento, separando el grano de la paja y el hecho de la ficción. Es un viaje que nos llevará de los laboratorios secretos de vuelta al campo de batalla. ¿Qué significaban esos números para los hombres que dependían de ellos para sobrevivir? ¿Y qué nos dice la ciencia sobre la verdadera capacidad de estos gigantes? La respuesta es bastante más compleja de lo que parece a simple vista. Para descifrar este enigma que desafiaba la lógica, había que profundizar en los fundamentos de la balística, aquello que realmente hacía que el BS-3 destacara sobre sus rivales. El núcleo del supuesto poder del BS-3 residía precisamente en su balística superior, una característica que los ingenieros de la época perseguían con una obsesión casi febril. A diferencia de muchos contemporáneos que buscaban un equilibrio entre potencia y movilidad, el BS-3 fue diseñado con un objetivo primario: alcanzar una velocidad de salida altísima. Esta velocidad de salida es la velocidad con la que el proyectil abandona el cañón. En el caso del BS-3 de 100 mm, esta velocidad podía superar los impresionantes 900 metros por segundo. Imagínense, es casi la velocidad del sonido.
¿Por qué es esto tan importante? La energía cinética de un proyectil, que determina su capacidad para perforar blindaje, es directamente proporcional a su masa y, sobre todo, al cuadrado de su velocidad. Esto significa que un proyectil más rápido, aunque sea de calibre similar, puede tener un poder de penetración significativamente mayor. No es una relación lineal, es exponencial, lo que marca toda la diferencia al intentar rasgar el acero templado de un Tiger I. Esta característica permitía que los proyectiles del BS-3 mantuvieran una trayectoria más plana y energía letal a distancias mucho mayores. Los artilleros soviéticos podían apuntar a un Tiger I a 1500 metros, sabiendo que el proyectil viajaría casi como un rayo, golpeando con fuerza devastadora. Esta precisión y letalidad a largo alcance eran una pesadilla para los tanquistas alemanes, que solían confiar en su blindaje pesado y en la distancia para protegerse. Para los alemanes, con el PaK-43 de 8.5 metros, la realidad era otra. Aunque era un arma temible, su velocidad de salida no alcanzaba los picos del BS-3, lo que se traducía en una trayectoria más arqueada y una pérdida de energía más notable con la distancia. Para ellos, los 500 metros eran el punto ideal para asegurar el golpe. La obsesión soviética por esta velocidad extrema tenía sentido. Korobov y sus ingenieros sabían que para enfrentar a los Tiger I e incluso a los Tiger II, necesitaban algo que rompiera las reglas establecidas. No podían darse el lujo de esperar a que los tanques enemigos se acercaran a solo 500 metros. La vasta geografía de las estepas rusas exigía capacidad de combate a larga distancia. En las fábricas, el diseño del BS-3 fue refinado para optimizar cada gramo de pólvora y cada milímetro del cañón para exprimir el máximo de velocidad. Era una carrera armamentista contra la ingeniería alemana de Krupp y Rheinmetall, pero ¿era suficiente la ventaja balística por sí sola para explicar esa diferencia de 1000 metros en el rendimiento contra el Tiger I? ¿Era la velocidad el único secreto? La respuesta, camarada, no está solo en la velocidad pura. Hay otro componente crucial que, sumado a la velocidad, formaba la pareja letal del cañón BS-3 de 100 mililitros. La ingeniería de perforación es un juego de muchas variables. La otra pieza del rompecabezas residía en el tipo de munición que utilizaban y cómo interactuaba con el acero del Tiger I. Ahí es donde el verdadero secreto comenzaba a revelarse. La batalla no era solo entre cañones, sino entre los proyectiles que disparaban. No bastaba con tener un cañón potente, lo que salía de él marcaba la diferencia. La eficacia del BS-3 o del PaK-43 no dependía solo de la velocidad, sino del tipo de proyectil. En la punta de ese metal se decidía el destino del tanque y de muchas vidas. El BS-3 utilizaba principalmente dos tipos de proyectiles que marcaron la diferencia en el frente oriental. Al principio, los soviéticos usaban proyectiles AP, Armor Piercing o perforantes. Imaginen un bloque de acero endurecido con punta afilada que busca perforar por impacto puro y fuerza bruta. Era como un martillo gigante intentando romper una pared. Dependía mucho de la masa. Para un Tiger I, esto era un desafío, pero a menudo no bastaba para garantizar la perforación a largas distancias contra las partes más reforzadas. Pero los ingenieros soviéticos no se detuvieron y buscaron el siguiente nivel. Así entraron en escena los proyectiles APCR, Armor Piercing Composite Rigid, también conocidos como HVAP. Eso ya era otro nivel, un verdadero cambio en las reglas del juego. El secreto de estos proyectiles era su núcleo de tungsteno, un metal mucho más denso y duro que el acero, envuelto en una carcasa más ligera. Imaginen la diferencia. En lugar de un golpe con la palma de la mano, era como un golpe con el puño cerrado concentrando toda la fuerza en un punto mínimo. Esa concentración de energía aumentaba drásticamente la capacidad de penetración. Ese era el secreto para hacer que el blindaje del Tiger I fuera menos infranqueable, incluso a 1500 metros. La alta velocidad combinada con este proyectil inteligente creaba una sinergia devastadora. Por otro lado, el PaK-43 alemán también usaba proyectiles AP y APCR.
Los ingenieros alemanes eran maestros en metalurgia y sus proyectiles eran de excelente calidad. Cuando tenían munición APCR disponible, el PaK-43 era capaz de destrozar cualquier tanque aliado. Pero aquí es donde la situación se complicaba por la realidad brutal de la guerra. El gran problema para los alemanes era la falta de recursos. A medida que la guerra avanzaba, el tungsteno escaseaba. Como venía de lugares lejanos y los aliados apretaban el cerco, conseguirlo era un problema enorme. Esta falta de tungsteno afectó la producción de munición APCR para el PaK-43. Mientras los soviéticos mantenían un flujo más constante para el BS-3, los alemanes se veían obligados a depender de proyectiles AP convencionales. Esto significaba que para los alemanes el margen de error era menor. Tenían que acercarse más y buscar puntos débiles con más precisión, exponiéndose a mayores riesgos. El diseño de los proyectiles junto con la velocidad formaban la ecuación de destrucción. No era solo fuerza bruta, sino inteligencia aplicada a la munición. Esta ecuación fue decisiva en el duelo entre el BS-3 y el Tiger IMES, añadiendo drama a cada disparo. Era un ajedrez mortal donde la falta de un simple metal podía cambiar el curso de una batalla. El verdadero secreto no estaba solo en el cañón, sino en lo que cargaba en su interior listo para ser lanzado. Pero ¿de qué servía el proyectil si el objetivo fuera invulnerable? Había que mirar también la cáscara de acero que intentaban romper, la armadura del Tiger primero. Su reputación de monstruo indestructible no era broma, era el símbolo del poder alemán que aterrorizaba a todos. Las tripulaciones alemanas confiaban ciegamente en ese blindaje durante mucho tiempo. El Tiger Prero tenía 100 mm de blindaje frontal y 80 mm en los lados y atrás. Era un tanque muy robusto, sin duda. Pero aquí hay un detalle que los ingenieros conocían bien. Casi todo ese blindaje era vertical o con muy poca inclinación, y en balística el ángulo hace milagros. El blindaje inclinado aumenta el grosor efectivo y favorece que los tiros reboten. El diseño vertical del Tiger era un talón de Aquiles que los proyectiles del BS-3 estaban listos para explotar. Además, el Tiger Primosin tenía sus puntos débiles naturales que los artilleros soviéticos eran entrenados para buscar. El anillo de la torreta, las escotillas, las entradas de aire del motor o el visor del conductor eran zonas donde el blindaje era más delgado o se interrumpía. A 500 metros, un tiro preciso de BS-3 con munición APCR tenía la capacidad teórica de explotar esas debilidades, concentrando toda la energía en un punto pequeño. Los ingenieros estaban en una carrera constante, y la respuesta soviética fue esta tecnología de proyectiles para golpear donde el acero cediera más fácilmente. Sin embargo, acertar a un punto tan pequeño a esa distancia y en combate era una tarea heroica, casi como ganar la lotería. Requería artilleros con nervios de acero. Los artilleros soviéticos eran verdaderos héroes, pero incluso para los mejores, la suerte contaba. El viento o el estrés podían desviar el tiro milímetros decisivos. La leyenda de los 1500 metros pudo originarse por aciertos en estos puntos específicos, más que por atravesar la parte más gruesa del blindaje de forma rutinaria. O quizás por el efecto de fragmentación interna o spalling, donde el impacto genera astillas metálicas dentro del tanque que matan a la tripulación sin necesidad de un agujero visible. A diferencia del PaK-43, que se optimizó para distancias cortas para asegurar la penetración, el BS-3 buscaba mantener la amenaza en rangos que antes se consideraban seguros. Los soviéticos entendieron que si no podían perforar el frente siempre, podían apuntar a las debilidades del diseño del Tiger con la balística correcta. El secreto del BS-3 no era magia, sino la unión de velocidad, munición APCR, debilidades del Tiger y la pericia de los artilleros. Era ingeniería inteligente y valor humano. El Tiger no era invulnerable. Era un gigante con pies de barro en ciertos puntos. El frente oriental fue cuna de titanes de acero, donde ingenieros y diseñadores fueron los arquitectos de una guerra sin igual. Al final, la leyenda se forja en el combate. El BS-3 demostró que la innovación podía superar a la fuerza bruta,
rompiendo el mito del Tiger Inn en 1944 y 1945. Esa fue la lección. Ninguna fortaleza es impenetrable y todo enemigo tiene un punto débil. ¿Qué les pareció este viaje por el secreto del BS-3? Si les gusta la historia militar, denle like, suscríbanse y comenten. ¿Qué otra leyenda les gustaría que investiguemos? Nos vemos en el próximo video.